Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rafael López, estudiante de la carrera de Energías Renovables en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esta es mi presentación perteneciente al tema de ensayo virtual de la unidad 2 de la materia de cálculo integral del profesor el doctor Adolfo Josué Rodríguez. Integral definida. En una pequeña reseña nos describe que desde su origen la noción de integral ha respondido a la necesidad de mejorar los métodos de medición de áreas subtendidas bajo líneas y superficies curvas. La técnica de integración se desarrolló sobre todo a partir del siglo XVII, paralelamente a los avances que tuvieron lugar en las teorías sobre derivadas y en el cálculo diferencial. En una manera más resumida, nos dice que en tiempos anteriores se hicieron la pregunta de cómo poder encontrar el área que está debajo de cualquier curva. Aquí tenemos una imagen de una integral definida que representa a una integral definida tal y como su nombre lo indica. Una integral de este tipo se encuentra definida por algunas variables expuestas en la gráfica. Se podría decir que la integral definida en un intervalo es el área limitada entre la gráfica del eje de abscisas y las rectas verticales x igual a A y x igual a B. Tenemos aquí el eje, aquí lo podemos ver, este es el eje, y nos dice que es el área limitada entre la gráfica del eje de abscisas y las rectas verticales de x, que en este caso A y B. Todo lo que vemos debajo de la curva y que está remarcado en verde, pues es el área que se pretende encontrar con la integral definida. En cálculo diferencial, cuando tenemos una función mediante derivada, vamos a tener lo que conocemos como su función derivada, que en este caso, esta es la función derivada de f de x. Y en cálculo integral nos podemos apoyar y que nos ayudará a pasar de la función derivada, o sea, hacer esto como está la flecha, a la función original o a la función primitiva. La integral definida es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas, dado el intervalo en el que para cada uno de sus puntos en x se define una función f de x que es mayor o igual a 0. Se llama integral definida de la función entre los puntos a y b al área de la porción del plano que está limitada por la función, el eje horizontal x y las rectas verticales de ecuaciones a y b, que es lo que vimos anteriormente. Ahora bien, la integral definida de la función entre los extremos del intervalo a y b se denota como la integral entre el intervalo a y el intervalo b de la función f de x o diferencial de x. Podemos decir también que la integral definida es una forma de resumir este límite. Este límite que estoy aquí intentando subrayar, este límite lo podemos resumir con nuestra integral definida. Podemos ver este ejemplo. Aquí tenemos una integral que nos dice del intervalo a al intervalo a. La función f de x, diferencial de x, es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Gráficamente, aquí gráficamente podemos ver que este intervalo se nos dice que es a, pero el otro intervalo también nos marca a. Quiere decir que aquí yo no tengo
¿verdad? Otro intervalo que fuera b, es decir, que esta sola línea, hasta ahí me quedo. Entonces esta función de aquí es 0. Ahora, ¿por qué decimos que lo podemos resumir? Porque si yo aquí tuviera a, como lo tengo aquí, pues aquí fuera 0, igual a 0. Aquí fuera 0, y pues evidentemente esta función aquí en el límite podemos expresarlo. Es por eso que esto podemos apoyarnos para resumir este límite. Una propiedad de la integral definida pues es la partición. Por ejemplo, si tenemos en un punto C que está entre A y B, bueno, aquí me equivoqué, aquí era B, es complejo verlo en el límite en el que comentamos, pero verlo gráficamente es un poco más entendible. Aquí tenemos A y aquí tenemos B, ¿sí? Aquí tenemos la integral de A, del intervalo A y del intervalo C, o sea, el intervalo A, el intervalo C. Todo esto que está aquí adentro, todo esto que está aquí adentro, que es el área, pertenece a esta función. Nos dice también que es la suma, o con la suma del intervalo en C y el intervalo en B. Aquí tenemos el intervalo en C y aquí tenemos el intervalo en B. Y aquí, pues esta es el área de esta integral, y esta de acá es de esta integral. Ahora bien, podemos llegar, ¿verdad?, a un punto negativo, a un intervalo negativo. En este caso, si sumamos estos límites de aquí, si sumamos este de aquí, y esta es una suma de áreas, sabemos que este punto de aquí va a ser negativo, está debajo del eje. Es importante que tener en cuenta que se puede particionar la integral. Otra propiedad importante, teniendo en cuenta que siempre que A sea mayor que B. Si nosotros alteramos, podemos ver aquí el signo negativo en nuestra integral, ¿sí?, de los límites BA, ¿sí?, f de x. Si nosotros alteramos el orden de B y A al cambiar el signo, el límite nos quedará negativo. Es decir, este signo que tenemos aquí negativo, ¿sí?, en el límite también podemos verlo desde un límite y no nada más desde nuestra integral, sino que aquí en el límite, si A es mayor que B, pues se vuelve negativo. Es de ahí de donde sale este signo negativo. Por eso vuelvo a comentar que este límite que está aquí lo podemos resumir con nuestra integral que está aquí. Otra propiedad importante es integrar una función constante que es k, ¿verdad? Gráficamente podemos entenderlo de una manera un poco más fácil. Sin embargo, muchas veces en el límite estas cosas se complican un poco, pero podemos ver que aquí tenemos nuestra integral que nos dice que la integral del intervalo a y b de la constante dx o diferencial de x es igual a la constante multiplicando b menos a. Sabemos que el área, aquí tenemos un área
Aquí tenemos un área. Y esta área, bueno, pues sabemos que este rectángulo podemos sacar el área multiplicando b por a. ¿Sí? Sin embargo, ¿verdad? Aquí me dice que la constante va a multiplicar a b menos a. Yo aquí tengo b. Y aquí tengo a. Es decir, que esto es a. Esto es a. Yo tengo mi límite en b. Tengo mi altura, que es la constante, que esta es la imagen. Aquí está mi altura. Pero dice aquí que yo le voy a quitar a. Es decir, todo esto que yo tengo acá, se lo voy a restar, se lo voy a quitar. Y esta es otra propiedad de la función de integrar una función constante. Podemos verlo directamente en el límite. El ejemplo anterior podemos verlo directamente en el límite. Podemos ver la suma de una constante, ¿sí? Y aquí tenemos multiplicando nk por b menos a sobre n, sabiendo yo aquí que n con n se va a eliminar o se puede eliminar, y si yo me doy cuenta en el límite, no en mi integral, sino en el límite, al final me va a quedar únicamente k multiplicando a b por a, que es lo mismo que tenemos en nuestra integral. Entonces son dos formas de poder ver aquí, para poder entender y poder sacar el área debajo de una curva, y aquí es como podemos ver esto. En un ejemplo aquí gráfico, ¿sí? Tengo mi curva, está aquí el punto y aquí el otro punto. Las sumas de Riemann que nos ayudan, podemos ver que si nosotros dividimos en rectángulos por debajo de la curva, aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 rectángulos. Cuando toca nuestra curva, ¿verdad? Nos va a sobrar esto que está aquí rellenado en azul, bueno, en este azulito. Podemos ver que está ahí rellenado, entonces toda esta área es la que no vamos a tener. ¿Qué fue lo que se hizo entonces? Bueno, pues aquí está el ejemplo, añadiendo muchos más rectángulos, el área que está acá arriba pues se va disminuyendo y podemos encontrar de manera más precisa el área que está debajo de la curva, teniendo su límite y aquí su límite. Aquí son otros ejemplos, igual aquí por ejemplo está por encima de la curva, están divididos los rectángulos, que es lo que hacemos en nuestra suma de Riemann. Aquí tenemos tres ejemplos donde vemos que nada más tenemos aquí 2, 4, 6, 8 rectángulos. Aquí tenemos 25 rectángulos y vemos cómo el área va siendo cada vez más pequeña, la que no pertenece al área que queremos encontrar debajo de la curva. Aquí por supuesto, al tener 43 rectángulos debajo de la curva, ya lo que sale, lo que está después de la curva, pues es mucho menor, y es donde cuando tendemos a infinito es donde tenemos mayor precisión para encontrar el área debajo de la curva. Bueno, eso básicamente es lo que son la integral definida. La constante de integración. El uso de la constante de integración es una manera de expresar el resultado general de una integral definida, que surge en un problema físico. El proceso de integración no da un valor específico de la integral, no lo conocemos en el momento de dar un resultado y que le agregamos la c,
no sabemos, ¿verdad?, ese valor. Pero la aplicación de las condiciones iniciales físicas posibilita la asignación de un valor específico a la constante de integración, permitiendo de esta manera el cálculo para una situación física específica. Las partes de la integración, ¿sí? Tenemos aquí nuestro símbolo de integración, tenemos nuestro integrando, tenemos nuestra variable de integración, tenemos nuestra constante de integración, que es lo que queremos saber, y nos dice que la constante c, que es añadida al final de cada resultado de una integral, es para representar a la primitiva genérica de la función que ha sido integrada. Esta puede ser infinita y su resultado puede quedar tanto positivo como negativo. Aquí tenemos el cálculo de la constante de integración. Tenemos aquí nuestra función f de x es igual a 9x cuadrada menos 1. Esto lo tenemos que integrar. Entonces tenemos aquí nuestra función, tenemos que integrar f de x por diferencial de x. Aquí tenemos integrado o tenemos que integrar nuestra función, aquí la tenemos, y bueno, pues tenemos aquí, y al integrar nuestra función, bueno, pues aquí tenemos 9x a la 3 sobre 3 menos x más c, nuestra constante de integración, ¿verdad? Aquí tenemos que nos da, bueno, pues 9 entre 3 son 3, x a la 3 menos 1 más la constante de integración, y esta es nuestra primitiva de la función. Nos dan un dato importante donde nos dice que nuestra función va a pasar por el punto 1 y 4, y bueno, pues nuestra función aquí, nuestro resultado, nos dio que es 3x a la 3 menos x más la constante de integración. Nos dice aquí lo que tenemos que encontrar, bueno, pues que es la constante de integración. Nos dice que x vale 1, y entonces aquí al sustituir x nos queda 3 por 1 a la 3 menos 1 más la constante de integración, ¿sí? Tenemos que 4 es igual a nuestra función, y bueno, pues aquí es 3 menos 1 más la constante de integración. Entonces aquí, bueno, pues tenemos que el resultado es 4, 2 menos c, al despejar nuestra variable, nuestra constante de integración c, pues 2 menos 4, y pues aquí tenemos que nuestra constante de integración vale 2. ¿Cómo se vería gráficamente nuestra constante de integración? Aquí tenemos una función, un ejemplo, donde nos dice 2x más c. Esto es nuestra función, nuestro resultado. La constante de integración vale 0. Aquí tenemos cómo se vería nuestra constante de integración. En otro ejemplo, donde tenemos que nuestra función vale 2x cuadrada más 5, nuestra constante de integración vale 5. ¿Y cómo se vería nuestra constante de integración? Bueno, pues aquí está el resultado.